Mi hijo de 19 años renunció públicamente a mi apellido, firmó los papeles con una sonrisita y lo publicó en Internet con su padrastro jaleándole desde detrás. 3 semanas después, su fondo universitario desapareció. La Casa del Lago le cerró las puertas, y a su padrastro lo detuvo el FBI. Resulta que elegir al padre equivocado tiene consecuencias, y muy caras. Mirando atrás, yo podría haberlo evitado. Quizás si hubiera luchado más por la custodia cuando Tamara se fue. Quizás si me hubiera centrado menos en levantar torres y más en construir el carácter de mi hijo. Quizás si hubiera prestado atención cuando Brandon empezó a llamar a Derek el verdadero proveedor en Acción de Gracias hace 2 años. Pero no lo hice. Bajé la cabeza. Seguí trabajando. Seguí creyendo que la sangre era más espesa que el veneno que ella le estaba susurrando al oído. Me llamo Richard Harley, tengo 58 años y he pasado los últimos 30 levantando inmuebles comerciales en 3 estados. Empecé con una sola galería comercial en Newark y acabé con 18 propiedades valoradas en más de 200 millones. Nada mal para un chaval cuyo padre trabajaba repostando gasolina. Lo construí todo por una sola razón: dejar algo detrás, darle a mi hijo una base sobre la que nunca tuviera que preocuparse. Curioso cómo acaban saliendo las cosas. La cena benéfica de primavera parecía inocente. Una de esas comidas de caridad en el Riverside Hotel, manteles blancos y gente firmando cheques que ni iban a notar. Yo estaba de pie junto a la mesa de la subasta silenciosa cuando Brandon se acercó. 19 años, con una americana que no reconocí. El corte de pelo peinado exactamente igual que el de Derek. No dijo hola, ni siquiera me miró al principio. Simplemente se quedó ahí, con la mandíbula tensa, como si estuviera mentalizándose para algo. Entonces lo soltó. No quiero llevar más su apellido. Las palabras cayeron pesadas. La gente cerca se calló. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Me giré para mirarle de frente, manteniendo la expresión neutra. Detrás de él, Tamara estaba con Derek. Los dos miraban como si aquello fuera una función que habían ensayado. Dejé que el silencio se alargara un momento antes de hablar. «Repítelo», dije con calma. El pecho de Brandon se hinchó. Lo había ensayado. «El nuevo papá dice que eres un perdedor», soltó más alto, claramente queriendo que la mesa de al lado lo oyera. «Él es el hombre al que yo miro ahora. Quiero su apellido. He terminado con ser un Harley». Alguien soltó un «Madre mía». Uno de los amigos de Derek incluso aplaudió, lento y burlón. Tamara sonrió. Esa sonrisita afilada que siempre ponía cuando creía que había ganado algo. Metí la mano en el bolsillo de la americana y saqué el sobre que llevaba encima desde hacía 3 meses, desde que Brandon dejó de cogerme el teléfono, desde que empecé a verle etiquetar a Derek en publicaciones con frases tipo «aprendiendo del mejor». Había hecho que mi abogado lo redactara por si acaso, con la esperanza de no tener que usarlo nunca. Dejé el sobre la mesa entre nosotros y desenrosqué mi pluma. Empujé ambos hacia él. «Bien», dije. «Firma aquí, hijo». Sin enfado, sin súplicas, solo claridad. Brandon dudó quizá 2 segundos. Luego agarró la pluma como si fuera un trofeo y garabateó su nombre al final de la página. Su firma era grande, segura, inclinada, como si no pudiera esperar a librarse de mí. Creía que estaba cortando lazos. No tenía ni idea de que acababa de borrarse a sí mismo de todo lo que yo había construido. Doblé el papel, lo guardé de nuevo en la americana y alcé mi vaso de agua. «Por Brandon», dije con tono uniforme, «que recibas exactamente lo que acabas de pedir». Algunos se rieron, nerviosos. Otros se quedaron con cara de no entender nada. Derek sonrió con superioridad, pero yo no estaba bromeando. Me di la vuelta y salí de aquel salón de banquetes, dejando a mi hijo ahí, de pie, con la pluma con la que acababa de firmar la renuncia a todo su futuro. Porque aquello no era solo un papel, era un detonante. Cláusula 19.2 del fideicomiso familiar Hartley. Renuncia voluntaria al apellido. Había creado esa cláusula hace 5 años, cuando vi lo que se venía. Cuando Tamara empezó a envenenar a Brandon contra mí, la tormenta había llegado y yo ya había echado el cerrojo. El trayecto de vuelta desde el Riverside duró 23 minutos. No encendí la radio, no llamé a nadie, solo conduje, las manos firmes en el volante,
viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en trazos borrosos. La gente cree que momentos así exigen rabia, o dolor, o alguna explosión emocional. No es cierto. A veces la claridad se siente como agua helada, fría, cortante y absolutamente quieta. Aparqué en mi entrada, un chalet modesto de 3 habitaciones en un barrio que no gritaba dinero. Nunca vi sentido a presumir. La casa estaba pagada, el jardín, cuidado, y tenía todo lo que necesitaba, incluido el despacho donde guardaba el trabajo de verdad bajo llave. Fui directo a la caja fuerte, lector biométrico, código de 12 dígitos, reconocimiento de retina, excesivo para la mayoría, pero yo no era como la mayoría. Dentro estaba la carta del fideicomiso familiar Hartley, un documento encuadernado en cuero que tardó 2 años y 4 abogados en quedar perfecto. Mi abuelo lo empezó durante la Guerra de Corea para proteger los bienes de posibles confiscaciones del gobierno. Yo lo había modernizado y convertido en algo mucho más completo. Pasé las páginas hasta la sección 7, subapartado C, cláusula 19.2, renuncia voluntaria al apellido y desasociación del beneficiario. El lenguaje era preciso. Cualquier descendiente directo que renuncie formalmente al apellido Hartley, mediante declaración firmada, pierde todos los beneficios del fideicomiso, participaciones, derechos de voto y acceso a entidades controladas por la familia. Sin apelaciones, sin excepciones. La cláusula exigía testigos públicos e intención documentada, justo lo que Brandon acababa de proporcionar delante de 40 personas con móviles en la mano. Saqué el portátil e inicié sesión en el portal de gestión del fideicomiso. Triple factor de autenticación, huella dactilar, código rotatorio de 6 caracteres. Pregunta de seguridad. ¿Qué perdura? Respuesta. Los cimientos. Apareció el perfil de Brandon. Estado. Beneficiario activo. Hice clic en editar. Se desplegó un menú. Seleccioné. Anulado. Invocación cláusula 19.2. Saltó un recuadro rojo de advertencia. Esta acción es permanente e irreversible. Confirmar con código maestro de autorización. Tecleé el código de 16 dígitos que había memorizado hacía 5 años. Pulsé Intro. El sistema procesó durante 3 segundos. Luego, el estado de Brandon pasó de verde a gris, inactivo. Los protocolos automáticos del fideicomiso empezaron a encadenarse a través de las cuentas vinculadas. Acceso al fondo universitario. Revocado. Poder sanitario. Terminado. Turno de herencia de propiedades. Eliminado. Participaciones con derecho a voto y acciones de Hartley Development Corporation, redistribuidas al fondo de reserva delegado. Todo, fuera. No porque yo estuviera enfadado, sino porque él lo había pedido. Mi móvil vibró. Mensaje de mi abogado, Michael Petro. He visto la notificación. ¿Está usted seguro? Tecleé la respuesta. Ejecutado según su petición. Testigos presentes. Documentación completa. Aparecieron 3 puntos de escritura. Luego desaparecieron. Luego, entendido. Prepararé las notificaciones formales. Cerré el portátil y me recosté en la silla. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo del frigorífico en la cocina. Sin música, sin televisión, solo yo y el peso de lo que acababa de hacer. La gente lo llamaría crueldad. Dirían que estaba castigando a mi hijo por ser joven y estúpido. Se equivocarían. Yo no le estaba castigando. Estaba respetando su decisión. Se había plantado delante de todos los que importaban y había declarado que mi apellido, mi legado, mis 30 años de trabajo no significaban nada para él. Perfecto. Entonces recibiría exactamente eso. Nada. Me serví 2 dedos de bourbon, salí al porche trasero y me quedé mirando las estrellas. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Brandon probablemente estaría celebrándolo, pensando que por fin se había quitado las cadenas. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies acababa de desaparecer. Mañana empezaría el ajuste de cuentas de verdad. La explosión de Brandon en redes sociales empezó sobre la medianoche. Yo ya no le seguía, pero Emma, mi hija de 16 años de mi relación actual con Jennifer, me enseñó la publicación a la mañana siguiente, durante el desayuno. «Papá», dijo Emma en voz baja, deslizando el móvil por la mesa de la cocina. «Tienes que ver esto». La primera publicación mostraba a Brandon de pie en el barco de Derek, los brazos extendidos, una botella de champán en la mano. El pie de foto decía, «Por fin libre del lastre,
Apellido nuevo, vida nueva. Padre nuevo que de verdad entiende las cosas. Sin remordimientos. Mala mejora completada. 300, me gusta. En 6 horas. Los comentarios de sus amigos iban de lo apoyador a lo cruel. Un chaval escribió: tu viejo tiene que estar llorando. LOL. Otro: respeto por cortar a la gente tóxica. Le devolví el teléfono a Emma sin decir nada. ¿No vas a hacer nada?, preguntó. Emma siempre había sido lista, perceptiva de una forma que Brandon nunca fue. Entendía las consecuencias antes de que llegaran. Ya lo he hecho, respondí, sirviéndome más café. Ahora esperamos. Ella me observó la cara un momento y luego asintió. Emma había visto suficiente de cómo funciono como para saber que el silencio no es lo mismo que la inacción. El lunes por la tarde llegó el primer temblor. Brandon me llamó, la primera llamada en 4 meses. Dejé que saltara al buzón de voz. Llamó otra vez 20 minutos después. Luego otra vez. Al cuarto intento, contesté. ¿Qué?, dije, seco. Papá, hay algo raro en mi portal de la universidad. Su voz tenía ese borde de pánico que aparece cuando la realidad empiezas a alcanzarte. Han rechazado el pago de la matrícula. Sale que han anulado mi beca. Di un sorbo a mi café. Y necesito que lo arregles. Tiene que ser un error del sistema. El fondo educativo Hartley ha desaparecido. No ha desaparecido, Brandon. Se ha reasignado. Silencio. Luego, ¿cómo que se ha reasignado? Firmaste un documento de renuncia al apellido, expliqué con calma. El fideicomiso funciona con una cláusula onomástica. Sin apellido Hartley, no hay beneficios Hartley. Ya no eres elegible para ningún fondo administrado bajo el fideicomiso familiar. Eso es una locura. No puedes hacer eso. Yo no he hecho nada, corregí. Lo hiciste tú. Renunciaste al apellido. El fideicomiso ha respondido conforme a su carta. Cláusula 19.22. Deberías haber leído lo que firmabas. Esto es porque te he hecho daño. Su voz saltó a la rabia. Vas a arruinar mi educación por un rencor infantil. Esto no tiene nada que ver con sentimientos, dije, con el mismo tono parejo. Tomaste una decisión. Las decisiones pesan. Ahora estás aprendiendo cuánto. Mamá dijo que intentarías algo así. Derek va a hablar con sus abogados. Suerte con eso. Está todo blindado y testificado. Lo declaraste en público, lo firmaste voluntariamente y lo celebraste en redes. Ningún juez va a tumbar una cláusula válida de un fideicomiso cuando el propio beneficiario ha pedido quedar excluido. Colgó sin decir nada más. Emma levantó la vista de sus deberes. ¿Cuánto tardará en darse cuenta de que no es solo el fondo de la universidad? Dale una semana, dije, o menos. Esa noche, Tamara llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, la voz tensa, conteniendo la furia. Estás cometiendo un error enorme. Richard, Brandon es tu hijo. Le estás destrozando la vida por nada. Llámame. Tenemos que arreglar esto. Lo borré sin escucharlo entero. Mi abogado, Michael, lo había redactado exactamente como yo le había indicado. Profesional, factual y completamente demoledor. Tamara me llamó 6 veces en la primera hora. Ignoré todas. Luego probó con el número de Jennifer. Jennifer, que llevaba 3 años conmigo y entendía perfectamente cómo gestiono las guerras familiares, rechazó la llamada y puso el móvil en silencio. Por fin, a las 2:15 de la tarde, sonó la línea de mi despacho. Mi asistente, Darlene, pasó la llamada sin preguntar. «Richard», la voz de Tamara era hielo envuelto en gasolina. «Tenemos que hablar». «Ya, te escucho», dije, recostándome en la silla de mi despacho. El fondo de Brandon está congelado. Su seguro médico, anulado. Los códigos de acceso de la Casa del Lago ya no funcionan. Y acabo de recibir una carta de tu abogado diciendo que lo han eliminado del plan de sucesión de Hartley Development Corporation. Es correcto, confirmé. Esto es una locura. Tiene 19 años. Estás castigando a un adolescente por estar enfadado contigo. Es un adulto que tomó una decisión de adulto, respondí. Renunció públicamente al apellido Hartley, firmó un documento legal confirmándolo y subió vídeos celebrándolo a Internet. El fideicomiso ha respondido según su estructura de gobierno. Yo no le he castigado. Él se ha descalificado solo. Sabes de sobra que no entendía lo que estaba firmando. Entonces debería haberlo leído, o preguntado, o pensado antes de actuar.
Pero no lo hizo porque Derek le dijo que yo no valía nada, y tú estuviste de acuerdo. Así que se comprometió en público y por escrito. Esa firma es vinculante. Hubo una pausa larga. Podía oír su respiración. Casi podía verla buscando un ángulo, una grieta en la armadura. Derek dice que podemos demandarte, demostrar que le coaccionaste. Adelante, dije con calma. Tengo vídeo desde 4 ángulos distintos, donde se ve a Brandon sonreír, reírse y firmar sin dudar. Tengo sus publicaciones en redes, celebrando la decisión. Tengo testigos, incluido Derek, que confirmarán que actuó voluntariamente. Perderéis, os dejaréis una fortuna en abogados y haréis el ridículo en público. Pero, por favor, proceded. Otro silencio, más largo esta vez. Tiene que haber alguna forma de revertir esto, dijo, y por primera vez en años le oí algo que no le había escuchado en mucho tiempo. Miedo. La hay, contesté. La cláusula 19.2 incluye un protocolo de reversión. Brandon puede solicitar la readmisión ante el Consejo Asesor Familiar. Requiere aprobación unánime de los 7 miembros, una disculpa por escrito entregada al administrador del fideicomiso y un periodo de prueba de 5 años en el que lleve el apellido Hartley, sin acceso a beneficios. Eso es humillante. Ese es el precio de desandar una renuncia pública. Él quemó el puente. Si quiere reconstruirlo, no será fácil, ni rápido, ni indoloro. Estás haciendo esto porque te dejé, escupió Tamara, con el veneno de vuelta. Es tu forma de castigarme a mí a través de él. Esto no tiene nada que ver contigo, respondí, frío. Te fuiste hace 5 años. Yo seguí con mi vida. Las decisiones de Brandon son suyas. Él eligió a Derek. Eligió rechazar mi apellido. Ahora vive con eso. Es muy sencillo. La línea quedó en silencio un momento. Luego la voz de Tamara volvió, más temblorosa que antes. Richard, es tu hijo. Lo fue, dije. Ahora es problema de Derek. Colgué antes de que pudiera responder. El golpe vino desde un sitio inesperado. No de Brandon, no de Tamara, de Derek. 3 semanas después de la renuncia, mi contacto de inteligencia corporativa, una mujer llamada Sharon, especializada en análisis financieros y de antecedentes, me envió un informe que yo ni siquiera había pedido. He pensado que querrías ver esto, decía su correo. Adjunto, venía un informe de 47 páginas sobre el historial empresarial de Derek Carmichael. Lo abrí mientras tomaba el café de la mañana. En la página 3 ya no estaba bebiendo. Derek no era un consultor tecnológico de éxito. Era un estafador profesional con una sociedad limitada y un perfil de LinkedIn. Sus adquisiciones de startups eran empresas que compraba por 4 duros en procesos de bancarrota, las vaciaba de activos y las colocaba a inversores ingenuos. 3 de sus proyectos habían sido investigados por la SEC. 2 habían terminado en acuerdos extrajudiciales. Su empresa actual, Carmichael Ventures, estaba perdiendo dinero a chorros y no cerraba una operación legítima desde hacía 18 meses. Pero esto fue lo que me heló la sangre. Ya lo había hecho antes, 2 veces. En ambas, a mujeres divorciadas con patrimonio considerable. En ambas, se había casado con ellas, había conseguido acceso a sus finanzas y las había dejado en la ruina en menos de 3 años. Una había pedido una orden de alejamiento. La otra había desaparecido por completo de los registros públicos. Tamara no tenía ni idea de que se había casado con un depredador. Reenvié el archivo a Michael con una nota simple. Asegura esto. Puede que lo necesitemos. Para el viernes, la situación se agravó. Emma llegó del instituto con la noticia de que Brandon estaba publicando contenido cada vez más errático. Frases depresivas, amenazas veladas sobre la gente que abandona a la familia. Una publicación lo mostraba sentado en un coche a las 2 de la mañana con un pie de foto. Cuando te das cuenta de que la gente en la que confiabas te estaba jugando desde el principio. Papá, creo que está mal, dijo Emma en voz baja. Mal de verdad. Miré la publicación que me enseñó. El chaval estaba en caída libre, pero no por mi culpa. Las horas de publicación contaban otra historia, la mayoría entre medianoche y las 4 de la mañana. Los comentarios de sus amigos habían pasado de apoyarle a preocuparse. Uno escribió: «Tío, ¿estás bien? Llámame». Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté.
Era Brandon, pero su voz sonaba distinta, hueca, asustada. «Papá, tengo que decirte algo», dijo. «Derek no es quien mamá cree que es». Me incorporé en la silla. «Sigue. Le está pidiendo que le avale préstamos. Grandes. Dice que son inversiones, pero yo he visto los papeles. Son deudas personales. Está a punto de hundirse. Papá, muy a lo grande, y está usando su crédito para mantenerse a flote». «¿Cuánto?», pregunté. «No lo sé exactamente, pero le oí al teléfono la semana pasada amenazando a alguien por los retrasos en los pagos. Y mamá lleva días llorando. Cree que no me doy cuenta, pero sí». Cerré los ojos. Incluso después de todo, Tamara no se merecía eso. «Brandon, escúchame con atención. No firmes nada de lo que te ponga delante Derek. No avales. No seas testigo. No toques los papeles siquiera. ¿Entendido?» «Sí», dijo en voz baja. «Papá, lo siento por todo. Fui un imbécil. De eso hablaremos luego. Ahora necesito que hagas algo por mí. Consigue copias de todos los documentos que puedas encontrar. Solicitudes de préstamo, extractos bancarios, cualquier cosa donde aparezca el nombre de Derek. Que no se entere de que los estás buscando. ¿Puedes hacerlo?» «Creo que sí». «Bien, mándaselos a Michael Petro. ¿Te acuerdas de él? Tu abogado, ¿no?» «Sí, hazlo esta noche si puedes. Y, Brandon, mantente alejado de Derek todo lo que puedas. Si te pide que firmes algo o que hagas cualquier cosa relacionada con dinero, me llamas antes. Da igual la hora». Hubo una pausa larga. Luego, «¿Eso significa que...?» «No significa nada. Todavía», interrumpí. «Un problema cada vez. Dame esos documentos». Colgó. Me quedé mirando el móvil, sabiendo que el derrumbe de Derek era inminente. La única duda era cuánto daño causaría antes de caer. Los documentos llegaron a mi correo a las 3:47. Brandon lo había fotografiado todo. Solicitudes de préstamo con la firma de Tamara falsificada, extractos de tarjetas de crédito con $180,000 de deuda, cartas de agencias de cobro y, lo peor, una cadena de correos en la que Derek hablaba de extraer el máximo valor antes del divorcio. Llevaba planeando dejarla arruinada desde el principio. Reenvié todo a Michael con una nota. Opciones legales. Fraude, falsificación, posible robo. Lo quiero todo blindado para las 9:00. Michael llamó. «Richard, esto es territorio de fraude bancario federal. Si la mitad de estas firmas son falsas, Derek se enfrenta a una buena temporada en prisión. ¿Tamara lo sabe?» «Todavía no, pero lo va a saber». Esa misma tarde conduje hasta casa de Tamara, sin avisar. El código del portón seguía funcionando, lo que me dijo que Derek ni se había molestado en cambiarlo. Arrogancia o estupidez, daba igual. Tamara abrió la puerta con un albornoz a las 2 de la tarde. Ojos rojos, pelos sin peinar. Parecía que había envejecido 5 años en 3 semanas. «Richard, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar. Dentro. Ahora». Vaciló un instante y luego se apartó. La casa estaba distinta. Faltaban muebles en el salón, espacios vacíos en las paredes donde antes había cuadros, cajas apiladas en el pasillo. «¿Qué es todo esto?», pregunté, señalando las cajas. «Derek está consolidando activos», dijo con voz mecánica. «Reorganizando para un nuevo proyecto. Está liquidando antes de huir», la corregí. «Tamara, siéntate». Abrí el portátil y le enseñé todo. El fraude de los préstamos, las firmas falsificadas, los matrimonios anteriores, las investigaciones de la SEC. Su cara pasó de confusión a horror, y luego a algo que parecía dolor físico. Él dijo que era capital de inversión, susurró. Dijo que estábamos construyendo algo juntos. Estaba construyendo una ruta de escape usando tu crédito, tus bienes, tu nombre. Y cuando no quedara nada, habría desaparecido, igual que hizo con las otras. Ella se quedó mirando la pantalla, con lágrimas cayéndole sin parar. «¿Desde cuándo lo sabes?» 3 semanas. He estado reuniendo pruebas. Tamara, tienes que congelar tus cuentas inmediatamente, poner una denuncia, solicitar una orden de alejamiento. Ese hombre es peligroso». «¿Dónde está ahora?», preguntó. Según Brandon, se fue esta mañana. Dijo que tenía reuniones en Chicago. Probablemente está moviendo dinero al extranjero. Entonces se rompió, no llorando. Algo más profundo. Un tipo de derrumbe que ocurre cuando descubres que te han engañado por completo. No la consolé. Ya no era mi papel, pero tampoco me fui. Haré que Michael presente todo lo necesario.
dije. Cargos por fraude, recuperación de activos, divorcio. Necesitarás un abogado aparte, uno especializado en delitos financieros. Puedo recomendarte 3. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó. Porque Brandon me lo pidió, y porque eres amiga de Jennifer, la madre de Emma, y a ella le gustaría que hiciera lo correcto. Pero, sobre todo, porque ver a Derek ir a prisión será muy satisfactorio. Casi sonrió, casi. ¿Y Brandon?, preguntó. El fideicomiso, ¿puedes? Una cosa cada vez, dije. Primero acabemos con Derek, después hablaremos de lo que viene. Le dejé el contacto de Michael y una lista de peritos contables. Al irme, vi el Escalade de Derek entrar en la entrada. Había vuelto antes de lo previsto. Hice una nota mental para que Michael acelerara las denuncias. El tiempo de Derek se estaba acabando. Encontré a Brandon en los jardines botánicos Riverside un martes por la mañana. Estaba como voluntario, con una camiseta manchada de tierra y guantes de trabajo, arrancando malas hierbas de los parterres junto al pabellón de entrada. Me lo había chivado Emma, que seguía sus redes. Sus publicaciones habían cambiado. Nada de fiestas ni frases arrogantes, solo plantas y amaneceres. Lo observé trabajar unos minutos antes de acercarme. Se movía despacio, separando con cuidado las malas hierbas de las flores. Había algo distinto en él, humildad quizá, o un cansancio que parecía crecimiento. «Brandon», dije. Se giró, sorprendido. Tenía una mancha de tierra en la mejilla. Parecía más delgado, más mayor. «Papá, no sabía que venías aquí». «Llevo 12 años como voluntario», respondí. «Normalmente los jueves. Tú has elegido los martes». Asintió despacio. Lo había hecho a propósito, intentando caminar por un camino que no chocara con el mío. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Nos sentamos en un banco junto al estanque de los koi, el mismo donde estaba la placa conmemorativa de mi abuela. Brandon había jugado allí de niño. Solía darles de comer a los peces, riéndose cuando se amontonaban. «Llevo viniendo 8 semanas», empezó. «Todos los martes y sábados. 6 horas cada día. No lo hago por créditos ni por demostrarte nada. Solo necesitaba hacer algo que importase». No respondí, solo escuché. «Derek está en la cárcel», continuó. «Custodia federal. Lo arrestaron en el aeropuerto intentando coger un vuelo a las Islas Caimán. Mamá está hecha polvo. La casa está en ejecución hipotecaria. Se ha ido a vivir con su hermana a Pensilvania». «Lo sé», dije. Me miró. «La ayudaste, ¿verdad? Le buscaste abogado. Presentaste los informes de fraude». Hice lo que había que hacer. ¿Por qué? Después de lo que ella hizo, de lo que yo hice, observé a una garza posarse al otro lado del estanque. Ayudarla no iba de perdonar, dije. Iba de hacer lo correcto. Tu madre cometió errores, pero Derek era un depredador. Nadie merece eso. Brandon se quedó callado un buen rato. «Encontré algo en los papeles de mamá», dijo por fin, después de que el FBI se llevara casi todo. «Cartas que me escribiste, una cada año desde que nací. Las guardaba en una caja en el desván. Recordaba esas cartas, 19 años de ellas. Esperanzas, consejos, historias de mi propio padre. Cosas que quería que Brandon supiera cuando estuviera preparado para oírlas. Los he leído todos», dijo Brandon, con la voz quebrándose un poco. «Todos. Escribiste sobre enseñarme a montar en bici, sobre mi primer día de colegio, sobre cuando me rompí el brazo y te quedaste toda la noche conmigo en el hospital. Escribiste que estabas orgulloso de mí, incluso cuando no lo merecía». Sacó un sobre de su bolsillo trasero. Estaba arrugado. «Este es para mi 18 cumpleaños. Escribiste sobre el fideicomiso, sobre por qué lo creaste. Dijiste que el legado no va de dinero, sino de enseñar a alguien a sostenerse sobre sus propios cimientos y luego ayudarle a construir más alto». Una lágrima le bajó por la mejilla. «Y yo tiré esos cimientos a la basura. Me planté delante de todos y dije que no significaban nada. Dije que tú no significabas nada». «Sí», respondí simplemente. «¿Puedo arreglar esto?», preguntó. «¿Hay alguna forma?». Me giré para mirarlo de frente. «Hay un proceso. Solicitud al Consejo Asesor Familiar. Requiere aprobación unánime. Tendrás que escribir una disculpa formal para el administrador del fideicomiso. Luego, 3 años de periodo de prueba llevando el apellido Hartley, sin recibir un solo beneficio, hasta que demuestres que entiendes lo que significa». «¿3 años?», repitió.
Como mínimo, como mínimo. Y, Brandon, en ese consejo está tu tío abuelo Thomas, que luchó en Vietnam y no cree en las segundas oportunidades. Tu prima Janet, que levantó su empresa desde cero y detesta las actitudes de derecho adquirido. No te lo van a poner fácil. No quiero que sea fácil, dijo. Quiero ganármelo, tarde lo que tarde. Me levanté. Entonces empieza con la disculpa. Escríbela tú, sin abogados, sin mi ayuda. Cuando la tengas, se la mandas a Michael Petro. Él la presentará al consejo. Después, ya no dependerá de mí. ¿Tú votarás a favor?, preguntó Brandon. Yo no voto, respondí. Me inhibo. Esta decisión tiene que ser suya, no mía. Asintió, comprendiendo. Empecé a alejarme, pero me detuve. Brandon, lo del voluntariado, sigue haciéndolo. No por el consejo, no por la readmisión. Hazlo porque es lo correcto. Esa es la lección que te saltaste. Lo dejé sentado junto al estanque, rodeado por los jardines que estaba ayudando a mantener. Si encontraría su camino de vuelta o no, no lo sabía, pero al menos estaba intentándolo. La reunión del consejo asesor tuvo lugar 4 meses después, en la sala de conferencias de la sede principal de Harley Development Corporation. 7 miembros alrededor de la mesa. Mi tío Thomas, mi prima Janet, 3 primos segundos con cargos en la empresa familiar y 2 fiduciarios independientes, designados por la carta fundacional original. Yo estaba en la zona de observación, no en la mesa. Jennifer estaba a mi lado, y Emma había pedido venir. Quería ver cómo funcionaba todo aquello. Michael presentó la petición de Brandon. La disculpa escrita tenía 17 páginas, a mano, sin pulido legal. Brandon había detallado cada error, cada gesto de arrogancia, cada palabra con la que había traicionado el apellido. Incluía documentación de su trabajo de voluntariado, cartas de recomendación del supervisor de los jardines botánicos y una carta de Tamara reconociendo su papel en envenenarlo contra mí. Thomas leyó todo en voz alta. Su voz era grave y juicio. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa. El chico nos avergonzó públicamente, dijo Thomas. Lo celebró, lo publicó para que el mundo se burlara, y ahora quiere volver porque su vida se vino abajo. Eso no es arrepentimiento, es desesperación. Lleva 6 meses de voluntariado, replicó Janet. No ha faltado ni un día. El supervisor del jardín dice que es el voluntario más dedicado que han tenido en años. Eso solo demuestra compromiso con recuperar su fondo, escupió Thomas. Demuestra que está madurando, respondió Janet. Todos hemos cometido errores. La cuestión es si ha aprendido de ellos. El debate duró 90 minutos. Algunos querían rechazar la petición sin más. Otros querían aprobarla con una aprobación más larga. Emma lo observaba todo tomando notas, como si fuera un examen. Finalmente, Thomas pidió votar. Todos los que estén a favor de conceder la solicitud de readmisión de Brandon Hartley bajo un periodo de prueba de 5 años que levanten la mano. 4 manos se alzaron. Janet, 2 primos segundos y un fiduciario. En contra, 3 manos. Thomas, un primo y el otro fiduciario. Michael aclaró la voz. El voto es 4-3 a favor. Sin embargo, la carta exige una mayoría de 2/3 para readmisión tras una renuncia voluntaria. 4 de 7 es un 57%. La petición queda denegada. La sala quedó en silencio. Emma me apretó la mano. Janet se puso de pie. Quiero proponer una alternativa. Brandon podrá volver a solicitarlo dentro de 1 año si continúa el voluntariado, mantiene empleo y demuestra un compromiso constante. Lo reevaluamos entonces. Le dará tiempo para demostrar que esto no es desesperación. Thomas lo pensó. De acuerdo, 1 año, pero no podrá volver a pedirlo cada mes. Una oportunidad más. Y basta. Todos asintieron. Michael tomó notas. La petición de Brandon Hartley queda denegada. Se concede elegibilidad para volver a solicitar dentro de 12 meses, condicionada a un esfuerzo demostrable de buena fe. El periodo de prueba, si se aprueba, será de 5 años. Después de la reunión, Emma y yo caminamos hacia el aparcamiento. Ha sido duro, dijo en voz baja. Ha sido justo, respondí. Brandon tiró algo valioso. Recuperarlo debe costar más que perderlo. ¿Lo conseguirá? Depende de si trabaja para ser readmitido o para convertirse en alguien que lo merezca. El consejo sabe distinguirlo.
Conducimos a casa en silencio. Esa noche, Brandon me envió un mensaje. 3 palabras. Seguiré intentándolo. No respondí, pero tampoco lo borré. La segunda petición de Brandon llegó 11 meses después, no 12. La presentó antes de tiempo, lo que significaba que o no había aprendido paciencia, o estaba tan comprometido que no quería esperar un día más. Esperaba que fuera lo segundo. Esta petición era distinta. 32 páginas documentando cada hora de voluntariado, cada certificado de jardinería que había obtenido, cada cambio vital. Se había inscrito en un community college, estudiando horticultura y gestión empresarial. Se había mudado a un piso modesto, pagando el alquiler con su sueldo de trabajo en jardinería, sin ayuda de Tamara, sin atajos, sin dinero de Derek, porque Derek estaba cumpliendo 4 años en prisión federal. El comité se reunió en noviembre, la misma sala, los mismos 7 miembros. Esta vez, fue Janet quien presentó la petición en vez de Michael. Había estado mentorizando a Brandon en silencio, algo que yo descubrí solo cuando lo mencionó durante su exposición. Ha trabajado 847 horas como voluntario en 11 meses, dijo Janet. En los jardines botánicos lo han ascendido a jefe de equipo. Está formando a nuevos voluntarios. Ha completado 2 semestres universitarios con una media de 3,7 mientras trabajaba 40 horas semanales. Y ha hecho todo esto sabiendo que quizá no lo readmitieran. Thomas la interrumpió. ¿Ha publicado algo de esto en redes? ¿Ha presumido de su redención? No, respondió Janet. Lo he comprobado. Sus redes llevan 10 meses en silencio. Su última publicación fue una disculpa. Desde entonces, nada. Interesante, admitió Thomas a regañadientes. La deliberación duró 2 horas. Emma estaba sentada a mi lado, con 17 años ya, preparando sus propias solicitudes universitarias. Había usado la historia de Brandon en uno de sus ensayos sobre consecuencias y redención. Stanford la aceptó. Finalmente, Thomas pidió la votación, a favor de conceder la petición de Brandon Hartley bajo un periodo de prueba de 4 años con revisiones trimestrales. Dijo, que levanten la mano. Las 7 manos se alzaron, todas. Thomas me miró directamente. Richard, ahora puede hablar. Como padre de Brandon, el consejo quiere escuchar su perspectiva. Me levanté despacio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Brandon tomó una decisión que me hirió profundamente, dije. Pero, aún más importante, se hirió a sí mismo. Tiró algo que no entendía, porque alguien le dijo que no valía nada. Estos últimos 11 meses ha aprendido lo que significa el valor de verdad. No herencia, no riqueza heredada. El valor del trabajo, de la constancia, de estar presente cuando nadie te mira. Hice una pausa. Si lo readmitís, dejad los términos claros. 4 años de prueba significan 4 años demostrando que entiende lo que representa el apellido Hartley. No dinero, no edificios, integridad. Si puede demostrar eso, entonces se habrá ganado su lugar. No porque sea mi hijo, sino porque se ha convertido en alguien digno del legado. Me senté. La sala quedó en silencio. Michael registró la decisión. La petición de Brandon Hartley queda aprobada por unanimidad, 7-0. Periodo de prueba, 4 años, con revisiones trimestrales. Todos los beneficios quedan suspendidos hasta la finalización satisfactoria del periodo. Derecho a voto restablecido al 50%. Reinstalación total condicionada a la aprobación del Consejo al finalizar la aprobación. Después de la reunión, caminé hacia mi coche. Brandon estaba esperándome en el aparcamiento, apoyado en su Toyota de 10 años. Parecía nervioso. ¿Te lo han dicho?, pregunté. Janet me ha enviado un mensaje. 4 años de prueba. Exhaló. Gracias. No me des las gracias. Yo no voté. Y no le des las gracias al consejo. Te lo has ganado cambiando quién eres. La prueba real empieza ahora. Lo sé, dijo. Papá, quiero que sepas algo. Aunque hubieran dicho que no, habría seguido como voluntario. Habría seguido trabajando. Porque tenías razón. El legado no es lo que te dan. Es lo que construyes. Lo miré. De verdad lo miré. La arrogancia había desaparecido. El sentimiento de estar por encima del mundo se había desvanecido con las consecuencias. Lo que quedaba era alguien que quizá, por fin, podría convertirse en un hombre digno de respeto. Bien, dije, entonces ya has aprendido la lección más importante.
El resto es seguir apareciendo. Conduje de vuelta a casa. Jennifer tenía la cena lista. Emma estudiaba para los exámenes finales. La vida seguía, como siempre, sin importar a quién perdemos o a quién recuperamos por el camino. 15 meses después, estaba podando rosales en los jardines botánicos un jueves por la mañana cuando oí pasos detrás de mí. Brandon, con su chaleco de jefe de equipo, cargando una bandeja de plantas perennes autóctonas. «Buenos días, papá», dijo. Habíamos vuelto a papá 6 meses antes. Ganado, no asumido. «Buenos días. ¿Esas son para el nuevo jardín de polinizadores?» «Sí, Emma lo diseñó. ¿Has visto sus planos?» Emma había hecho prácticas en los jardines durante el verano antes de empezar en Stanford. Había creado un plan completo de restauración de especies nativas que la Junta aprobó por unanimidad. Brandon se ofreció voluntario para implementarlo. «Los he visto. Tiene el ojo para el diseño de tu bisabuela. Trabajamos un rato en silencio, cómodo y natural». Luego Brandon dijo: «Declaré en la audiencia de sentencia de Derek la semana pasada. Dejé las tijeras de podar. ¿Cómo fue? Le han caído 2 años más por intimidación de testigos. Intentó amenazar a mamá para que retirase la denuncia por fraude. Al juez no le hizo ninguna gracia. Hizo una pausa. Mamá está mejor. Trabaja como administradora de oficina en Scranton. Empresa pequeña, gente decente. Me pidió que te diera las gracias por ayudarla a empezar de nuevo. Ella lo hizo sola», dije. «Yo solo hice algunas presentaciones. Aún así, significó algo. Terminamos de plantar las perennes». Al recoger, Brandon sacó un sobre de su bolsillo trasero. «Mi revisión trimestral es la semana que viene», dijo. «Janet cree que voy bien para la readmisión completa al final del 4.º año, pero quería darte algo antes». Me tendió el sobre. Dentro había una carta manuscrita dirigida al fideicomiso familiar Hartley. La leí allí mismo, en el jardín. Era el compromiso formal de Brandon con el legado familiar. No un documento legal, una promesa. Promesa de honrar el apellido que casi perdió. De construir algo digno de ser transmitido. De enseñar algún día a sus propios hijos lo que significa el valor. Al final, había escrito: «Un nombre no se recibe. Se gana cada día con las decisiones que tomamos y el carácter que mostramos. Pasaré el resto de mi vida ganándome este. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo». Doblé la carta con cuidado. «Al consejo le gustará esto», dije. «No lo escribí para el consejo», respondió Brandon. «Lo escribí para ti». Algo se tensó en mi pecho. Orgullo, quizá, o la lenta reparación de algo que había estado roto durante mucho tiempo. «Sigue apareciendo», dije. «Eso es lo único que importa». 2 años después, Brandon completó su periodo de prueba. El consejo votó por unanimidad su readmisión total. Habló en la ceremonia, dirigiéndose a la familia, a los fideicomisarios, a todos los que lo habían visto caer y volver a levantarse. «Mi padre construyó algo extraordinario», dijo. «No solo edificios o riqueza, sino una estructura que protege lo que importa. Yo intenté destruirlo una vez. Fracasé. Y me alegro, porque entendí lo que en realidad estaba destruyendo. La oportunidad de formar parte de algo más grande que yo mismo». Me miró directamente. «El legado no es lo que heredas, es lo que proteges y transmites. Una vez lo perdí. No volverá a ocurrir». Emma estaba a mi lado, apretándome la mano. Jennifer sonreía. La familia aplaudía. En la recepción, Brandon me presentó a alguien. Una joven llamada Claire, mirada alerta y práctica, que dirigía un estudio de arquitectura sostenible. Se habían conocido en una conferencia sobre construcción ecológica. Me recordó a Jennifer, centrada, sin tonterías, el tipo de persona que te mejora simplemente por estar cerca. «Claire me está ayudando a diseñar el proyecto del jardín comunitario», explicó Brandon. «Vamos a convertir ese solar vacío en Roosevelt en un espacio educativo para agricultura urbana, usando recursos de Hartley Development». Me miró. «Usando mi propio dinero y trabajo, quiero decir. Y sí, cuando funcione, quiero replicarlo en 3 ciudades. Responsabilidad social corporativa con inversión comunitaria». Lo observé. Tenía 31 años ya. Aún joven, pero ya no ingenuo. Había aprendido lo que a mí me llevó una vida a enseñar, que el poder real viene de construir, no de quitar. «Bien», dije, «manténme informado». Esa noche, ya en casa,
Saqué la carta familiar. Actualicé el estatus de Brandon de en periodo de prueba a beneficiario pleno, activo, restituido. El nombre había sido puesto a prueba. La estructura había resistido. Y el legado continuaba, no por sangre o derecho de nacimiento, sino porque alguien, finalmente, había aprendido lo que significaba ganárselo. Algunos puentes pueden reconstruirse, pero solo si ambos lados están dispuestos a hacer el trabajo.